¿Has padecido de reflujo? ¿Te han diagnosticado alguna vez gastritis? Hoy os voy a hablar de la primera causa de gastritis, Helicobacter pylori. ¿Qué es y cómo solventarlo? Si es la primera vez que estás en este canal y quieres estar al tanto de temas de nutrición, salud, suplementación, dale a la campanita, suscríbete y estarás al tanto de todos nuestros vídeos. Helicobacter pylori se considera la primera causa de gastritis y además es un factor determinante para desarrollar otro tipo de enfermedades gástricas. Hoy os voy a hablar de ella. Se trata de una bacteria que es capaz de adherirse a la mucosa gástrica y sobrevivir en este ambiente hostil. Hostil porque cualquier otra bacteria en esta situación no sería capaz de sobrevivir. Sin embargo, Helicobacter pylori sí. Esto es debido a que tiene unos flagelos y una forma que le permite, pues con un movimiento en forma de sacacorchos, llegar a una zona donde es capaz de sobrevivir y además reproducirse rápidamente. Esto va a generar una serie de sintomatología que, como os he dicho, es la primera causa de gastritis. Muchos pacientes nos relatan fundamentalmente que esta sintomatología se ve muchísimo más acusada después de comer, después de las ingestas y puede cursar pues con inflamación, con hinchazón abdominal, incluso con dolor en el epigastrio. Tenéis que saber que la infección de Helicobacter pylori afecta al 50% de la población mundial, pero que solo el 20% de ellos muestran sintomatología. La intensidad de la sintomatología fundamentalmente va a influir por la cepa con la que nos haya afectado, pero no tanto como con las propiedades de la persona. Además, en pacientes que cursan con ulceración, también vamos a poder tener pues sensación de ardor, de reflujo y de dispepsia en general, es decir, muchísimo más dolor intenso en la zona alta del estómago. Como os decía inicialmente, Helicobacter pylori es fundamental para el desarrollo de otras enfermedades gástricas, enfermedades como la úlcera péptica. La mayoría de úlceras pépticas se relacionan con una infección de Helicobacter pylori y el 80% de las úlceras gástricas también. La complicación que puede conllevar a estas úlceras pues es perforación o hemorragias, pero que realmente se suelen solventar con el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori. Otras enfermedades gástricas que se pueden manifestar cuando hay infección por Helicobacter pylori es el adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico es el principal cáncer gástrico y el 80-90% se relaciona con la infección de Helicobacter pylori. De hecho, en 1994, la Agencia Internacional de la Prevención del Cáncer confirmó que Helicobacter pylori era un carcinógeno humano de tipo 1 para el cáncer gástrico. Otra de las enfermedades que también se relaciona a nivel intestinal con la infección de esta bacteria es el linfoma de Malt. El linfoma de Malt, en un 80% de las muestras, se ve que hay infección de Helicobacter pylori. Normalmente, pues para determinar o diagnosticar este tipo de linfoma, lo que se hace es una biopsia y lo que se observa pues son pequeñas lesiones polipoides, se ven petequias, se ven edemas. El tratamiento de primera línea de este linfoma de Malt es el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori. Solo cuando hay enfermedad más allá de la pared intestinal es cuando hace falta recurrir a tratamientos oncológicos como la quimioterapia o la radioterapia. Como os he comentado anteriormente, Helicobacter pylori es la primera causa de gastritis. Esto también causa hipocloridria y por eso podemos encontrarnos pues déficit de vitaminas y minerales como la vitamina B12. Además podemos encontrarnos la anemia ferropénica porque cuando hay una infección por Helicobacter pylori hay aumento en sangre de la hepcidina. La hepcidina es una proteína que es la responsable de equilibrar el metabolismo del hierro que se produce en el hígado. Y además otra de las causas que pueden causar esta anemia ferropénica es pues debido a las ulceraciones pépticas o duodenales que ocurren y además esto se ve mucho más acusado pues en pacientes que también toman antiinflamatorios o aspirina. Si te has realizado las pruebas de Helicobacter pylori y el resultado ha sido positivo, habrás comprobado que el primer tratamiento para combatirlo se basa en una terapia doble. Por un lado, el inhibidor de la bomba de protones, como pueda ser el omeprazol, y por otro lado, 2 antibióticos. Antes de recurrir a este tratamiento farmacológico, podrías recurrir a la terapia natural. La terapia natural se basa en la toma de Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri es una bacteria que, como os digo, se puede utilizar como tratamiento natural para combatir la Helicobacter pylori. No ataca directamente a Helicobacter pylori, sino que es capaz de coagularse en el estómago y coagregarse con las cepas de Helicobacter pylori. Es decir, es como si se fusionara con la Helicobacter pylori y esto llega a excretarse. Lo que sucede entonces es que baja rápidamente la carga tóxica de Helicobacter pylori, por tanto mejora mucho la sintomatología. Los estudios han demostrado que 4 semanas de tratamiento con el Lactobacillus reuteri, 200 miligramos en la mañana, 200 miligramos en la noche, es capaz de reducir intensamente la carga de Helicobacter pylori. Si bien es cierto que si después de un mes de estar con el tratamiento sigues con la
sintomatología, sigues con dolor después de las comidas, sigues con inflamación, sigues con hinchazón, con dolor en la parte alta del estómago, sí que te recomiendo pasar a la primera línea, que en España, como os decía, es la toma del inhibidor de la bomba de protones como el clásico omeprazol y los 2 antibióticos. Pero has de tener en cuenta varios aspectos. Debido a la capacidad de variación del genoma del Helicobacter pylori, cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos. Por eso ahora se empiezan a hacer terapias secuenciales, es decir, se dan 2 antibióticos durante 5 días y durante otros 5 días se cambia de antibiótico para evitar esta resistencia. Has de tener en cuenta que el consumo de antibióticos ha demostrado generar una pérdida de riqueza y de biodiversidad en la microbiota intestinal. Además, también estimula el sobrecrecimiento de especies resistentes que lo que hacen es desequilibrar esta microbiota. El uso de probióticos simultáneamente con la toma de antibióticos, además de evitar y prevenir la diarrea que en consecuencia muchas veces producen estos antibióticos, además se ha visto que con esa toma de probióticos junto con el antibiótico lo que conseguimos es que esta disbiosis de la que os hablaba conseguimos equilibrarla mucho antes y por tanto encontrarnos mucho mejor en menor tiempo. Específicamente se ha demostrado que esta disbiosis de la que os hablo, que muchas veces generan los antibióticos, es muchísimo menos intensa con un probiótico en específico, que es Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii consigue reducir el sobrecrecimiento de estas especies resistentes que alteran la microbiota porque lo que hace es competir con ellas. De este modo reducimos por completo ese sobrecrecimiento de las especies resistentes y oportunistas. Por ello, durante el tratamiento antibiótico es fundamental llevar a cabo un plan nutricional que nos asegure un buen ambiente digestivo y así de ese modo paliar los efectos secundarios del antibiótico. En este plan nutricional no pueden faltar probióticos, como hasta ahora os he hablado de ellos, pero también tener en cuenta que lo podemos hacer a través de la alimentación, con alimentos como el kéfir o como el chucrut, y luego también prebióticos. De los prebióticos hablamos menos, pero sí que es cierto que son considerados como los fertilizantes que ayudan a que haya una flora intestinal sana y tengamos una repoblación de bacterias sanas en nuestra microbiota intestinal. Alimentos prebióticos encontraréis desde frutas, verduras, legumbres. El almidón resistente también es muy interesante en este sentido. Cuando hablamos de almidón resistente, siempre nos viene a la cabeza pues alimentos como el arroz, la patata. Tener en cuenta que todos los alimentos que contengan almidón van a contener en cierta manera este almidón resistente, que nos va a interesar porque va a actuar como el fertilizante, como os decía, para contribuir a tener un buen ambiente digestivo. Podemos tener más disponibilidad de almidón resistente en estos alimentos que os comentaba si los cocinamos, los dejamos alrededor de 5 horas en frío y luego los consumimos. De este modo potenciamos y mejoramos la asimilación de ese almidón resistente. Por último, os quiero hablar de las estrategias nutricionales que vamos a tener siempre en cuenta a la hora de mejorar la sintomatología. Algo que siempre hacemos mucho hincapié en consulta y que es algo fundamental es que para mejorar la sintomatología vamos a llevar a cabo estrategias que ayuden a que trabaje menos la mucosa gástrica. Con ello, lo primero y principal es hablar de la ingesta de alimentos. Un mayor consumo de alimentos y también un exceso de proteína va a producir una mayor liberación de ácido clorhídrico y eso va a generar que se potencie esta sintomatología que muchas veces oímos como el dolor en el epigastrio, dolor en la zona alta del estómago o incluso esa inflamación muchas veces postprandial. Al hilo de esto os hablaré que una de las primeras estrategias que podemos utilizar para mejorar la sintomatología es el ayuno digestivo, el ayuno intermitente. Un ayuno de 16 horas nos va a ayudar a generar ese descanso digestivo y por tanto ayudarnos a mejorar la sintomatología. La hidratación es otro punto a tener en cuenta. Nos encontramos muchas veces en consulta pacientes que consumen muy poquita cantidad de agua, no llega al medio litro al día. Todo esto va a repercutir de forma negativa porque al no haber una buena hidratación, no va a haber una buena carga de minerales, va a hacer que se potencien y se agraven estos efectos que os he ido comentando hasta ahora, pues ese dolor, esa inflamación, esa molestia después de la toma de alimentos. Por ello es muy importante la hidratación mínima de 2 litros de agua al día. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la temperatura de los alimentos. Esto es fundamental y muchas veces es algo en lo que no caemos. Es fundamental controlar la temperatura a la que ingerimos los alimentos, ya que la mucosa gástrica no está preparada para altas temperaturas. Se puede generar una inflamación de esa mucosa y por tanto agravar aún más la sintomatología. Por tanto, un aspecto muy sencillo que siempre debéis de tener en cuenta es que lo ideal siempre es tomar los alimentos en temperatura media, templado. En cuanto a alimentos a evitar, tener en cuenta pues que las crucíferas como las coles de Bruselas, como la coliflor, no nos van a venir bien porque pueden ocasionar flatulencias y por tanto pues empeoraría y agravaría la sintomatología. También, por ejemplo, la cebolla y el ajo
no son alimentos que se suelen tolerar del todo bien cuando hay esta infección. Algo que sí que podéis utilizar y que os recomiendo incorporar en todos vuestros platos son especias como el jengibre o la cúrcuma, ya que os van a ayudar a mejorar la sintomatología por su capacidad antiinflamatoria. Por último, también te recomiendo que antes de cada ingesta tomes enzimas. Los enzimas digestivos te van a permitir que estas proteínas y los nutrientes en general de la ingesta que vayas a realizar sean mucho más sencilla su digestión y por tanto minimizaremos de ese modo la sintomatología posterior. Encima no solo tienen por qué ser tomados en una cápsula o en un comprimido, sino algo tan sencillo como la ingesta de piña o de papaya, que son ricos en enzimas como la papaína y la bromelaína, te van a ayudar a que esta digestión te sea muchísimo más sencilla. Los problemas digestivos, las malas digestiones, reflujo, ardor, son problemas que vemos cada día en la consulta. Mi intención en el vídeo de hoy es que conozcas una de las principales causas de gastritis, la Helicobacter pylori, además de que sepas qué alternativas tienes al tratamiento farmacológico. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir al tanto de temas de salud, de nutrición, de suplementación, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.